Hola chavales, ya sé que este vídeo mucha gente ya lo ha visto, pero lo he terminado borrando y tiene una razón muy simple y es que no me ha gustado el resultado. Como he dicho muchas veces, este es mi entretenimiento y no voy a subir algo que no me gusta, que no estoy muy convencida de hacerlo porque sería engañarme a mí misma. No pasa nada, se borra, se graba otra vez, se edita otra vez y se sube otra vez, aunque no sea miércoles. Dije miércoles y domingo por tener tiempo para grabar, editar. Si esto me apetece subirlo un viernes, porque no lo voy a subir ni el domingo ni el miércoles que viene porque ya tengo pensados qué vídeos voy a subir esos días. Sin contar eso, muchas gracias por el cariño que tuvo el primer vídeo, de verdad. Ha tenido muchísimas más visitas de las que yo me imaginaba, ha tenido un montón de comentarios súper positivos, el apoyo tanto de mis amigos. Estoy súper contenta. Hoy vengo a hablar de un tema que a mi parecer es bastante interesante, que es la literatura y la lectura tanto en el colegio como en el instituto, y para ello he contado con dos invitados especiales que no están aquí físicamente, pero que me han ayudado a montar este vídeo. El primero es Daniel Martínez, que es mi tío Daniel, es maestro en el colegio de aquí de Villar del Arzobispo, y el otro participante del vídeo es Ismael Murria, que fue mi profesor durante cuarto de la ESO en literatura castellana. Va a estar organizado... Flora, céntrate. El vídeo va a estar organizado cronológicamente, es decir, primero hablaré del colegio, de mi experiencia personal, y ahí es donde me ayudará Daniel. Después del colegio vendrá el instituto, evidentemente, con la ayuda de Ismael y con mi experiencia propia y cómo creo yo que deberían hacerse las cosas. En el audio, Daniel explica que desde que somos pequeños sí que es importante que nos obliguen a leer, porque es muy inusual que un niño, cuando aprende a leer, coja por él mismo un libro. Además que desde que somos pequeños es muy importante que leamos porque forma parte tanto del aprendizaje como de la formación de la persona que seremos en un futuro. Pero claro, la lectura de los niños es un trabajo totalmente conjunto y en equipo, desde casa y desde el colegio. Desde casa es muy importante que los padres o los tutores legales ayuden a que el niño lea. Muchos padres se preguntan cómo es posible que un niño lea y otro no. Para ello me voy a apoyar en una ilustración de Flavita Banana, que es una ilustradora que a mí me gusta mucho, que ilustra, nunca mejor dicho, esta misma situación, donde una madre le pregunta a la otra que cómo hace que su niño lea. Yo creo que la ilustración habla por sí sola. A un niño que nunca le han enseñado a disfrutar de la lectura, nunca va a saber si le gusta leer. Es como el niño o la niña que nunca le han llevado a jugar a fútbol, nunca va a saber si le gusta jugar al fútbol. Pues con la lectura pasa un poco lo mismo. Desde casa se debe enseñar que la lectura es un regalo, no un castigo. Es decir, que los padres se sienten con el niño a leer, a comentar un capítulo del libro que se ha leído el niño, qué le ha gustado del capítulo, qué no le ha gustado, que cómo debería seguir la historia. Que vea que es algo positivo porque sus padres pasan un rato con él, se lo pasa bien. Y algo tan sencillo como que, por ejemplo, en su cumpleaños le regalen libros. Así realmente recalcan que la lectura es un regalo, no un castigo. Por parte del colegio siento que entran muchos factores, pero yo creo que el más importante es el de la selección. Es decir, que el niño elija el libro que tienen que leer. Y para ello yo creo que no solo hay que darle 10 o 20 libros a toda la clase, que le den 50 libros expuestos en una mesa gigante, que los niños lo cojan, vean la letra, vean la portada. Porque como he dicho, ya que va a ser una obligación, es decir, una imposición, que ellos elijan lo que quieren leer. He de decir que yo siempre he sido una niña muy lectora y jamás me he terminado leyendo los libros que nos mandaban en el colegio y llegaba a mi casa y me cogía otro libro porque los del colegio son aburridos. Esto no es solo culpa del sistema educativo, sino también de que las bibliotecas infantiles, sobre todo las del colegio, deben modernizarse un poco. Además, yo creo que cuando somos pequeños nos guiamos más por los colores que por todo lo demás, así que una portada con dibujos, con colores, es mucho más divertida que una portada simplemente marrón. Porque no es que no haya variedad, es que hay variedad, pero muy antigua, muy desfasada, y tienen que poner libros que les gusten a los niños. En la época del instituto es un poco más diferente porque ya se empieza a dar la literatura como tal. Y antes de empezar a decir lo que yo creo, lo que yo pienso de cómo se hacen las cosas en el instituto, voy a resumir lo que me ha dicho Ismael. Él lo que ha hecho ha sido escribírmelo y mandármelo en un documento. Voy a dejar la transcripción en la pantalla por si alguien la quiere leer. Voy a resumirlo y si alguien lo quiere leer, pues eso, que le dé pausa al vídeo. Su opinión se resume en 3 ideas básicas. La primera es que leer mola, pero es muy difícil captar la atención de los chavales con toda la competencia lúdica que hay hoy en día. Ismael explica que todos los que somos aficionados a la lectura tenemos un pensamiento en común, que es que leer mola. Y esto lo descubrimos gracias a un acontecimiento que nos reúne a todos, que es que cayó en nuestras manos un libro que sobre todo no nos habían obligado a leer y que nos voló la cabeza.
explica que en su caso fue Parque Jurásico, que yo ni siquiera sabía que esa película tenía un libro, y yo he de decir que en mi caso fue La hija del espantapájaros, que además fue un regalo de cumpleaños. Pero he de decir que tanto él como yo teníamos una ventaja, que es que en nuestra casa se ha leído mucho, y volvemos a lo de antes. En una casa que no se lee es muy difícil que un niño se aficione a la lectura. Así que no todos tenemos las mismas oportunidades para entender que leer mola, un acontecimiento que lo cambia todo. La segunda idea es el banco de 3 patas, que es el instituto, la familia y los amigos. Aquí retomamos la misma idea de antes, que si en una casa no se lee es muy complicado que un niño se aficione a la lectura. Pero si por ejemplo tenemos a un niño que en su casa se lee, pero en el instituto no hacen más que mandarle libros tochos, aburridos, desfasados, que no le interesan al niño, pues no se lo va a leer y no va a tener esa afición a la lectura que probablemente tengan sus padres. Y la última situación puede ser que en el instituto te mande libros súper entretenidos, que en tu casa se lea, pero el niño se termina juntando con un grupito de idiotas que dicen que leer es una tontería, que para qué te vas a leer un libro porque es perder el tiempo, pues probablemente el niño no acabe leyendo, ni siquiera ocupando un poquito de su tiempo de ocio en la lectura. Y por último, en su punto número 3, explica su plan de estudios ideal. Lo primero es que cree que debería separarse la literatura de la lectura. Él cree, y yo también lo pienso, que cuando tienes 15, 16 años no estás capacitado para leerte unos libros como La Celestina o El Lazarillo de Tormes porque no tienes el suficiente bagaje cultural para comprenderlos. Y esto yo lo he vivido porque hace tiempo una amiga se tenía que leer La Celestina y yo lo que hice fue pasarle un vídeo de Javier Roscas, que lo dejo por aquí. Pero es que no, yo creo que va a salir por ahí. Yo creo que sale por ahí. En el que él resume y explica el contenido de La Celestina. Y yo le avisé a mi compañera de que tenía spoiler el vídeo. Y ella me dijo que le daba igual porque estaba siendo un rollo de libro. Y lo entiendo porque yo cuando me leía La Celestina estaba en tercero de la ESO y yo tampoco entendí La Celestina en ese momento. Y ahora que tengo 20 años soy capaz de mirarlo con otra perspectiva y entenderlo mucho mejor y saber apreciar que es un muy buen libro. Y yo lo pienso y lo raro sería es que si tú le das a un chaval de 14, 15, 16 años un clásico, que se lo lea y diga qué libro tan chulo, porque no tienes la suficiente inteligencia emocional como para comprenderlos. Que la lectura y la literatura vayan separados no significa que la lectura no se vaya a dar en el instituto. En este punto Ismael nombra a Librópatas, que fue un proyecto de este mismo profesor, que era un club de lectura en el que los jueves a la hora del patio nos juntábamos todos en el aula 204, que no se me olvidará nunca, y nos sentábamos pues a hablar de libros, a hablar de cómics. Ismael nos encontró un montón de relatos que yo he de decir que con lo friki que soy, me los guardé todos en este super dossier, que no son pocos, eran 3 a la semana, porque yo soy cero partidaria de la frase de no es que no te guste leer, es que no has encontrado el libro adecuado, porque simplemente hay gente a la que no le gusta leer y es totalmente lógico, pues al igual que a mí, me puede no gustar bailar. Pero sí que creo que es importante fomentar la lectura tanto en el colegio como en el instituto para que la gente que le guste leer descubra que le gusta leer, porque es un mundo maravilloso, porque hay tantos libros y hay tantas historias que descubrir en el mundo. Yo que sé, por ejemplo, en la casa. Es que hay un parapente ahí y me he quedado súper muñeca, perdón. Lo que hacía este profesor, en vez de mandarnos un examen o una prueba o un resumen cuando todos nos habíamos leído el mismo libro, era por ejemplo que mientras nos lo estábamos leyendo teníamos que publicar tweets de lo que nos iba apareciendo, y cuando acabábamos de leérnoslo, lo que nos hacía era, por ejemplo, que creásemos una página web. Y eso era súper entretenido porque, por ejemplo, me acuerdo que para rimas y leyendas yo lo que hice fue recitar un poema y subirlo a YouTube. Cada uno, es que me estoy desconcentrando con el parapente, lo digo en serio. Si hago así, se ve súper oscuro. Pues yo creo que Ismael fue el claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en el instituto, de cómo hacer que los clásicos, los libros importantes que nos tenemos que leer a esa edad por obligación, sean mucho más entretenidos. Y yo creo que muchos profesores deberían leerse lo que me ha pasado Ismael, porque de verdad es cómo se deben hacer las cosas. Y bueno, vosotros, ¿qué pensáis de todo esto que os he dicho? Si vuestros profesores lo han hecho bien, si lo han hecho mal, si cambiaríais algo de todo este sistema, si estáis de acuerdo en lo que he dicho yo. Y quiero que me dejéis abajo si os gustan estos vídeos donde yo me siento aquí a contaros mis cosas, o os gustan más, sí, un poco más dinámico, o os gusta que me siente aquí a contaros mis cosas. Y por cierto, que se me olvidó decirlo el otro día, que dejo en la cajita de información mis redes sociales, el Twitter tanto de Daniel Martínez como de Ismael Murria, y bueno, la información técnica y todo eso de dónde es el micro y todo esto, que lo tengo pues en la conchinchina tengo el micro. Así que nada, un besito muy grande y yo os veo el domingo a las 5:30 con un nuevo vídeo.